Hola, mis querubines, buenos días, señoritas y jóvenes de primer grado, Grupo A de la Telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra. En esta ocasión vamos a abordar tres asignaturas que son español, matemáticas y formación cívica y ética, hoy 13 de octubre. Para empezar, me gustaría decirles recordarles más bien lo que habíamos visto del modo imperativo en las ocasiones pasadas sobre la escritura de un reglamento y cómo se redacta. Nos dice que existen además otras formas verbales que expresan obligación o prohibición y tenemos dos ejemplos. Uno de ellos deberá jugar como portero. El personal docente puede llegar hasta 10 minutos antes de la entrada. Si nos damos cuenta, es una conjugación de dos palabras, ¿verdad? Deberá y jugar, ¿no? Nos explica que estas expresiones se llaman perífrasis verbales, y están formadas por un verbo conjugado en el tiempo, por ejemplo, deberá, seguido de un infinitivo, jugar. Jugar pues también es un verbo, pero está en infinitivo. En las normas o leyes las perífrasis suelen aparecer con un sentido de obligación. Sí, son dos verbos, pero uno está en infinitivo, que sería jugar, y otro está, por ejemplo, como deberá, ¿no? Escriban dos de sus reglas con perífrasis verbal. Bueno, usando estos ejemplos, ustedes van a recordar las reglas que tienen en su libreta y las van a escribir como están en esos ejemplos, por favor. Es posible que un infinitivo encabece un artículo u otro apartado si antes fue señalado el derecho o la obligación. Y aquí tenemos un ejemplo. Contar está en infinitivo, tener está en infinitivo, conocer también está en infinitivo, pero antes de estos tres tenemos una obligación y dice artículo 19. Eh, artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a, y ya, ahí se mencionan los verbos en infinitivo. Y ya nosotros vamos a ir escogiendo de qué manera vamos a redactar nuestro reglamento para seguir ese tipo de escritura. Para concluir esta reflexión sobre el uso de los verbos en el reglamento, revisen en qué tiempo y modo fue redactado el reglamento de fútbol, el reglamento de la biblioteca y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De acuerdo a lo que hemos analizado en sesiones anteriores, vamos a observar en la página en la página 44 y 43 los ejemplos que aquí se mencionan, que a su vez ya hemos analizado, y van a ustedes a hacer una reflexión del uso de los verbos en esos reglamentos, ¿no? Van a escribir aquí el tiempo y el modo en el que fue redactado. ¿Sí? Por ejemplo, el reglamento de fútbol, bueno, pues me voy al reglamento de fútbol y checo el modo y el tiempo en el que fue redactado. Aquí está, ¿no? Y lo vuelvo a leer y vemos que hay unas palabras que están subrayadas. Esas palabras son claves para poder eh, hacer este producto. ¿Sí? Nada más serían esos tres aspectos que tendríamos que contestar y, y listo, ¿sí? Pero el producto de hoy, pues sí serían escribir esas dos reglas con perífrasis verbal. Y aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? Uno de ellos deberá jugar como portero. Una vez que terminemos esto, nos dice que al redactar un reglamento es necesario decidir el tiempo y el modo de los verbos. Esta decisión tendrá que sostenerse a lo largo del texto, como se observa en los ejemplos que han analizado. Una vez que definamos cómo vamos a escribir nuestro reglamento, el día de hoy en la clase de Zoom, vamos a tener que verificar que estén ciertos puntos, que son estos que aparecen en los colores, que estén todos los temas, que haya un equilibrio entre derechos y responsabilidades, que se incluyan reglas para todas las personas que forman la comunidad escolar, en las reglas se reconozcan y cuiden los derechos y garantías de todos, que se conciba la sanción como una oportunidad de aprendizaje, que sea
clara la estructura, utilizando obviamente los gráficos que ya hemos analizado, ¿no? Que incluye aspectos gráficos, tipo de letra, números, incisos, párrafos, espacios, etcétera. Que esté unificado el tiempo y el modo verbal en el que redactemos el texto, y por supuesto que aquí se mencione en nuestro reglamento, bueno, que definamos el modo de los verbos, ¿no? Para escribir la versión colectiva pueden decidir repartir los diferentes temas del reglamento en pequeños grupos, eso ya lo hicimos, ya lo tenemos, y luego lo revisan entre todos. Redactar en, en colectivo, un alumno escribe lo que el grupo dice, lo que el grupo dicte, emplear un procesador de texto si tienen esta posibilidad. Bueno, ya saben que el reglamento se los he dictado y está dividido en ciertos aspectos, ¿no? Que son 3. Pero esto lo vamos a hacer en la clase. Una vez que ya terminemos, vamos a ver el video que corresponde a esta clase, que es bloque 1, redactar 2, redactar un reglamento, aprendiendo a corregir un texto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Con ustedes, Pepe Papas. Hola, gracias por acompañarnos. Hace un momento recibí un mensaje en el que me preguntan: ¿cómo puedo mejorar mi redacción y desarrollar estrategias para corregir un texto? Prepárense, hoy cocinaremos el platillo aprendiendo a corregir un texto. ¡Comenzamos! Antes de preparar este platillo, es importante señalar que aprender a corregir sus propios textos les será de utilidad en todas sus asignaturas. Una diferencia entre un buen texto y uno descuidado es el tiempo que se le dedica a la corrección. Pero, ¿cuáles son algunas estrategias para corregir un texto? Con la receta de hoy, veremos cómo hacerlo. Los ingredientes son adecuación, cohesión, coherencia, formato del texto. Al corregir un texto es importante distinguir la diferencia entre un error y una falta. Una falta puede ser ocasionada por una distracción al escribir, por ejemplo, cambiar una letra por otra. Un error, en cambio, puede ocurrir por el desconocimiento de alguna regla gramatical u ortográfica, como desconocer el uso de los acentos. Una falta se puede solucionar poniendo más atención mientras se escribe, pero para evitar cometer errores se necesita la práctica de la lectura y la escritura para perfeccionar el buen uso de nuestra lengua. Comencemos nuestro platillo. El primer ingrediente que usaremos es la adecuación. Lavamos muy bien para tener en cuenta el tipo de texto que vamos a corregir. Si se trata de un texto formal, debemos revisar que estemos usando palabras especializadas de acuerdo con el tema que se abordó, como en un ensayo sobre ciencia, en el que se usarían palabras como ozono, radiación, ultravioleta. Si se trata de un texto informal, debemos revisar el buen uso de palabras cotidianas, como las que empleamos con nuestros amigos o familia, por ejemplo, en una carta de amor. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora integramos la cohesión, que como ya sabemos, es la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. Para revisar muy bien, comenzamos a aplicar la puntuación correcta, las conjunciones, preposiciones y pronombres adecuados, sin olvidar el buen uso de los tiempos verbales. El tercer ingrediente que incorporamos es la coherencia. Al integrar y revisar la coherencia, debemos asegurarnos que las ideas del texto sean claras y que su estructura esté bien definida, es decir, que haya una introducción, luego el desarrollo del texto y finalmente las conclusiones. Para que las oraciones sean claras, es importante que revisemos la estructura simple, que consiste en sujeto, verbo y complemento, como en la oración: el ozono es un peligroso contaminante. El
último ingrediente es el formato del texto. Para emplatar y presentar nuestro platillo es importante corregir los márgenes, revisar que el tipo y tamaño de letra sean homogéneos al igual que interlineado. También es importante comprobar que la división de los párrafos sea la correcta. ¿Hace falta corregir algo más? Sí, en algunos textos también hay que revisar que las referencias bibliográficas utilizadas estén en orden alfabético al final del texto y que cuenten con los siguientes datos: autor, año, título, ciudad, editorial o sitio de internet. Para escribir bien se debe reescribir muchas veces. Un buen texto es el resultado de revisar y corregir constantemente. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Bueno, estos elementos son los que ustedes tienen que tomar en cuenta para que el día de hoy hagamos las correcciones pertinentes a nuestro reglamento y después de darle una lectura otra vez podamos entender de una mejor manera este reglamento, ¿no? Y eso sería todo por hoy en español. Una vez que hagamos esto, pues ya tendríamos nuestro reglamento corregido. Ahora, en matemáticas, en esta ocasión, vamos a abordar la página 43 y 44. Bueno, aquí habíamos resuelto unos ejemplos sobre la multiplicación de fracciones y observamos algunos casos peculiares, ¿no? Para el día de hoy vamos a iniciar con la lectura de este apartado que nos dice que la multiplicación 3 cuartos por 20 se puede interpretar como 3 cuartos de 20. Una manera de encontrar el resultado es calculando primero un cuarto de 20, que es igual a 5, ¿sí? 20 lo dividimos entre 4 y nos da 5. Y al multiplicar el resultado por 3, porque son 3 cuartos, entonces nos queda como 3 cuartos por 20 es igual a 5 por 3 igual a 15, ¿sí? Entonces recuerden que el 5 salió de la división de 20 entre 4 y el 3 porque son 3 cuartos, ¿no? Es algo que ya les había explicado en la sesión pasada y con el que resolvimos el problema número 1, que era el de la alberca. Otra manera es multiplicar 3 por 20 y posteriormente dividir entre 4. Por ejemplo, 3 cuartos por 20 es lo mismo que 3 por 20 sobre 4. Hacemos la multiplicación, 3 por 20 nos da 60. 60 sobre 4 pues dan 15. Da el mismo resultado cualquiera de los dos procedimientos que ustedes sigan. Estos procedimientos, querubines, son los que nos van a ayudar a obtener el ejercicio número 3, que nos dice: en una unidad deportiva se construyen diferentes tipos de canchas. Para construir la cancha de fútbol soccer es necesario un terreno con forma rectangular que mida de largo 100 metros y la medida del ancho es 3/5 del largo. 3/5 del largo. Entonces, bueno, ya ustedes saben qué tendríamos que hacer. Dividir esos 100 metros en las 5 partes, tomar 3/5 partes y hacer las operaciones correspondientes, tomando en cuenta esta información, ¿sí? Ahora, en el ejercicio número 4, para la construcción total de la unidad deportiva se requieren 140 toneladas de cemento. Actualmente la construcción tiene un avance de 3/7 de la obra total. Si consideran que el siguiente rectángulo representa el total de las 140 toneladas de cemento que se van a utilizar en la obra, ¿cómo representarían gráficamente la cantidad de cemento utilizada? Y bueno, esto lo vamos a ir resolviendo en la clase de hoy. Pero como producto, pues va a ser la actividad número 3 el día de hoy. Para responder el inciso A, ¿cuánto mide el ancho? Y el inciso B, por favor. Así como para que les quede un poquito más claro este tema, les muestro el recurso audiovisual que se titula Multiplicación y División 1, bloque 1. Multiplicar por una fracción.
Atrapa la pelota, Emma. Tenemos que parar de jugar. No hemos hecho la tarea que dejó el profesor. Es verdad, la tarea. Vamos, más tarde seguimos jugando. La tarea de Emma y Mateo es sobre la multiplicación de fracciones por un número entero. Comencemos con el primer ejemplo. Veamos cómo multiplicar 1/3 por 2. La multiplicación de 1/3 por 2 se puede pensar como sumar 2 veces la fracción 1/3. Como ambos son tercios, los podemos sumar. Así, 1/3 por 2 es igual a 1/3 más 1/3. Y como tienen el mismo denominador, solo se suman los numeradores para obtener 2/3. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto es 2/5 por 4? 2/5 por 4 es equivalente a sumar 4 veces la fracción 2/5. 2/5 más 2/5 más 2/5 más 2/5 da como resultado 8/5. Como se observa en la imagen, 8/5 es equivalente a un entero más 3/5. Así, 2/5 por 4 es equivalente a sumar 4 veces 2/5. Y esto es igual a 8/5, que podemos escribir como un entero 3/5. Pero, ¿qué significa la multiplicación de un entero por una fracción? Es decir, ¿cómo resolvemos la multiplicación de, por ejemplo, 5 por 3/4 si no podemos sumar menos de una vez al 5? ¿Recuerdas que el orden de los factores no altera el producto? Al utilizar esta propiedad, se puede reescribir 5 por 3/4 como 3/4 por 5. Entonces, 5 por 3/4 es igual a 3/4 por 5, que es igual a sumar 5 veces la fracción 3/4, lo cual da como resultado 15/4. Entonces, 5 por 3/4 es igual a 15/4, que podemos reescribir como 3 enteros 3/4. Ahora observa la siguiente animación en la que vamos a multiplicar 6/7 por 7. Entonces, 6/7 por 7 es igual a 6 enteros. Si te das cuenta en la imagen, se completaron 6 círculos, lo cual es equivalente a 42 séptimos. Para concluir, tenemos que una manera de multiplicar una fracción por un entero o un entero por una fracción es convertir el número entero en una fracción colocando un 1 en el denominador, multiplicar los numeradores y dividirlo entre el producto de los denominadores, simplificar el resultado o convertirla a fracción mixta, según se requiera. ¡Listo! ¡Terminamos! Sí, seguro sacaremos una buena nota. ¡Seguro que sí! Oye, ¿y la pelota? Se quedó en el patio. ¿Seguimos jugando? Sí, vamos. Bueno, ahí les explicaban sobre la multiplicación de estas fracciones y cómo se puede resolver de una manera más sencilla todavía, ¿no? Y nos pueden dar fracciones mixtas, que son las que incluyen a un entero, ¿no? O más. Bueno, hasta ahí sería lo de matemáticas. Y en esta ocasión, para la asignatura de formación cívica y ética, es necesario que conozcamos el himno a telesecundarias, ya que pertenecemos a este sistema, ¿no? Y aquí se los dejo. Himno a telesecundaria. Esta es la letra y vamos a escuchar la canción.
hecho, este himno es el que cantamos en la institución, porque es una telesecundaria, ¿no? Entonces, el producto de formación del día de hoy sí sería cantar ese himno y que me manden un audio, por favor. Les reitero, esta es la letra para los alumnos que ya me estaban preguntando sobre, sobre si había un texto del himno telesecundaria. Pues sí, aquí lo tienen, ya lo tengo y lo pueden copiar en su libreta para que se lo aprendan muy bien. Eso sería todo por hoy, querubines, que tengan buen día.